Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio en un episodio más de Solo para tus oídos. Y en esta ocasión vamos a hablar de los vampiros. La semana pasada hablamos de los vampiros porque resulta que acabo de publicar un nuevo libro que se intitula El último vampiro. Es una novela vampírica escrita por su servidor y amigo Juan Antonio Amezcua. Y bueno, pues ya está a la venta esta nueva novela. En mi carrera como escritor vendría a ser el libro 33. Así es, ya son 33 libros los que he publicado a lo largo de mi vida. No todos son de fantasmas, no todos son de leyendas. Hay algunos libros que son novelas de valores y otros que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, acabo de publicar esta nueva novela que se llama El último vampiro y hoy voy a hablar precisamente de vampiros, de esos chupadores de sangre que, pues evidentemente algunas personas se preguntan, ¿existirán? ¿Habrán existido? ¿En verdad serán como los vemos en las películas? ¿O todo es ficción? Así que bueno, hoy te he preparado unos relatos de historias, pues aparentemente reales de vampiros, que seguramente serán de tu agrado. Así que aquí vamos a iniciar con este programa hablando de vampiros. Vampiros en París, Francia. En el siglo XVII la prensa europea comenzó a reportar extraños hechos íntimamente relacionados con los vampiros. El periódico Mercure Galant de París informó en mayo de 1663 que en Polonia y Rusia había cadáveres que estaban llenos de sangre, la cual se escurría por la nariz, boca y oídos. Este misterio se lo adjudicaban a los demonios que salían de estos cuerpos para atacar a personas y animales. La manera de acabarlos, decía el diario, era cortándoles la cabeza y destruyendo su corazón. Las personas que ya habían sido víctimas de estos monstruos y que estaban condenadas a la muerte debían comer pan hecho con la sangre de estos seres. El caso de Webner. En 1725 en Hungría se registraron cerca a un cementerio donde fue enterrado una persona de apellido Webner extrañas muertes de animales y personas. Las víctimas quedaban destrozadas, asumiendo que el criminal era una persona con mucha fuerza. El único que concordaba con esta descripción era Webner, que en vida se caracterizó por ser un hombre alto y fuerte. Como los ataques siguieron, el comisionado dio la orden de exhumar el cadáver, descubriendo que a pesar de tener 2 años de muerto, Webner seguía intacto, sin señal de descomposición. Le clavaron una estaca en el corazón y quemaron el cuerpo. De esta manera, los crímenes cesaron. Bien, queridos amigos, acabamos de escuchar estas dos historias aparentemente reales de vampiros en Europa, pero también en América. En América se han registrado algunos casos muy interesantes, como el que vamos a escuchar a continuación. La tragedia de la familia Brown. Otro caso que puede estar relacionado con vampiros humanos ocurrió en Rhode Island en 1890. A la familia Brown. Sin ningún motivo, Mary Brown, esposa de George Brown, comenzó a perder peso, a palidecer hasta que murió presuntamente de tuberculosis. 6 meses más tarde, su hija Olivia falleció también. 4 años después, Edwin, el único hijo varón de George Brown, enfermó. Parecía que correría la misma suerte de su hermana y madre. Por sugerencia de un amigo, Edwin se marchó junto a su esposa a Colorado para mejorar su salud, lo cual así fue. Mientras permaneció fuera de Rhode Island, su hermana Mercy cayó en cama y murió de forma inmediata. 4 años después, Edwin, el único hijo varón de George Brown, enfermó. Cuando Edwin se enteró de la muerte de su hermana, regresó a consolar a su padre, pero al mes de estar nuevamente en su tierra, enfermó y todo indicaba que moriría también. El señor Brown, desesperado, pidió autorización para exhumar los cuerpos de sus hijos, con la esperanza de hallar alguna pista de lo que estaba ocurriendo.
Esa mañana del 17 de marzo de 1892, cuando sacaron los ataúdes, estuvo presente el doctor Harold Metcalf, quien dio fe de los hechos. Al examinar los cuerpos descubrieron que efectivamente Mary y Olivia ya estaban en estado de descomposición, pero el de Mercy no, parecía estar dormida. Lo extraño con Mercy, además de no sufrir algún deterioro en su cuerpo, era que la hallaron en otra posición como la habían enterrado. Ante la duda y teniendo conocimiento del caso Stukeley, decidieron extirparle el corazón y el hígado, los cuales quemaron y guardaron sus cenizas. Las cenizas de un vampiro, se creía, podían salvar a sus víctimas, en este caso a Edwin, pero para mala fortuna de la familia Brown, esto no ocurrió. Además, y lo más inquietante, es que antes de que Mercy fuera desenterrada, 7 jóvenes más ya habían muerto con una herida en el cuello. Cuando quemaron los órganos de Mercy, todo lo anormal como las enfermedades cesaron. Mucho tiempo después, uno de los descendientes de la familia Brown declaró a un periódico de la ciudad de Exeter que en su juventud platicó con una de las personas que ayudó a George Brown a exhumar los cuerpos y que el señor Brown estaba plenamente convencido que su hija se había convertido en un vampiro. Y evidentemente, queridos amigos, también en México se han dado algunos casos de vampiros, algunos casos muy interesantes, otros que evidentemente han llamado la atención no solamente de la gente que vivimos en este país, sino en todo el mundo. Hay algunas historias que inclusive se han convertido en famosas a nivel mundial, como es precisamente la del vampiro del Panteón de Belén, allá en Guadalajara, Jalisco, y evidentemente no podía faltar en este programa. Así que vamos a escucharla a continuación. El vampiro de Guadalajara. En 1880 llegó a Guadalajara un extraño hombre proveniente de Europa, conocido solo como el Conde Baldón. Se desconocía a qué se dedicaba, en dónde se hospedaba y demás. Todo era un misterio en torno a este hombre. Solo se le veía caminar solitario por las noches. Tenía los ojos de color, piel blanca, barba cerrada, vestía extrañamente con capa, sombrero y bastón. Poco tiempo después comenzaron a registrarse extrañas muertes en Guadalajara, en específico en el barrio del Carrizal, donde amanecían perros y gatos tirados en las calles sin una gota de sangre en sus cuerpos. Más adelante ya no eran animales los que amanecían muertos, sino personas. Ante el incremento de crímenes, la gente comenzó a llamarle a esto la muerte seca. El temor por un extraño ser que drenaba por completo a sus víctimas provocó que la vida nocturna fuera nula. Incluso las personas ya no salían después de las 7 de la noche. Se reunían con sus familias a rezar para que este monstruo desapareciera de Guadalajara. Una noche, cansados de estar viviendo con miedo, se organizaron varias personas y salieron a cazar al vampiro humano, como lo llamaban. Sabían quién era, así que salieron decididos a matarlo. En ese momento, el conde Blandón caminaba cerca del Panteón de Belén. Lo capturaron y lo llevaron al cementerio. Con una rama que estaba a la mano, improvisaron una estaca y se la clavaron en el corazón. La rama atravesó por completo el cuerpo del vampiro y se enterró en tierra. Después cavaron un hoyo y ahí metieron al vampiro, cubriéndolo con una losa de cemento. Con el paso del tiempo, esta rama echó raíces y creció un majestuoso árbol. Sus ramas terminaron por cubrir la tumba. Se dice que si a ese árbol arrancas una rama, brota sangre del vampiro. Desafortunadamente, solo los trabajadores del cementerio de Belén pueden comprobar esto, pues la gente que visita este lugar no puede acercarse al árbol. También se dice que en caso de que el árbol fuera talado, se liberaría este ser y atacaría de nuevo.
Y siguiendo con este programa, queridos amigos, claro que no podía faltar también las historias de vampiresas, que ese es el término correcto cuando uno se quiere referir a una mujer vampiro. Lo incorrecto es decir vampira. Vampira está mal dicho. Lo correcto es decir vampiresa, ¿ok? Eso es lo correcto, decir vampiresa. Y a continuación te presento una historia que ocurrió precisamente en Tampico. Estuvimos allá hace algunos años en Tampico, donde presuntamente existió una vampiresa. Una mujer devota del catolicismo se dedicó en cuerpo y alma a colaborar con las acciones que realizaba el padre Ignacio Rosiles, y siempre se preocupó por ayudar al prójimo. La cronista de la ciudad, Carolina Infante, cuenta que esta mujer siempre aseguró que su santa voluntad era que sus restos fueran enterrados en la iglesia San Juan Bosco, voluntad que no se cumplió. Un día dejó la orbe petrolero para mudarse a la ciudad de Salamanca, lugar en donde dejó de existir, y no fue respetada su última decisión: regresar al eterno descanso a la parroquia. Años después de estar enterrada, la exhumaron y trajeron por fin a esta ciudad, y al llegar a la iglesia, de repente se movió su ataúd. Se abrió dejando al descubierto el cuerpo de esta mujer. La gente, al ver el féretro, lanzaron desgarradores gritos al observar que esta señora había perdido su fisonomía humana. Tenía un pelo inusualmente crecido, uñas largas y unos largos colmillos. De ahí la gente la llamó la mujer vampiro. La psicosis se apoderó de la población en ese momento y trataron de quemar con antorcha los restos de esta mujer, situación que las autoridades eclesiásticas no permitieron. Hay versiones que decían que fue vista volando de esta parroquia a catedral y viceversa. Se le tenía mucho miedo. Por muchos años la gente hablaba con miedo de ella. Es un misterio saber en dónde descansan los restos de esta mujer. Y su aspecto vampiresco, que presentó ya su cuerpo frío, sin vida aún, se mantiene en la memoria a más de 30 años de distancia. Hasta la fecha, muchas personas juran haber visto la figura de esta mujer con el cabello largo sobre las cúpulas de la parroquia. Quizá en tu próxima visita a Tampico tengas la suerte de ver a esta mujer vampiro. Y ahora, queridos amigos, de Tampico nos trasladamos hasta Michoacán, donde también se platica, se narra, se dice que en esas tierras también existió un vampiro, el vampiro michoacano. Así que vamos a escuchar a continuación esta leyenda. El vampiro de la Piedad, Michoacán, México. Era un chico extrovertido. Siempre lo veían caminar de noche solitario. No tenía amigos e infundía miedo en aquellas personas que lo veían caminar de noche. De forma inexplicable llegó la muerte por él. Nadie sabía de qué había fallecido, pero en su rostro no había ninguna mueca de dolor, sino un semblante de paz, como si al morir se hubiera liberado de muchas cosas. Su padre le dio inmediatamente cristiana sepultura en un cementerio céntrico, el cual se encuentra cerca del Parque Morelos. El sepulcro del joven estaba en el subterráneo. El señor acudía al cementerio a dejarle flores a la tumba de su hijo, solo que cada vez que lo visitaba, veía que su lápida lucía removida y notaba unas pisadas frescas en la tierra fangosa. La curiosidad fue más grande, y un día, con la ayuda de otro hombre, levantó la lápida de su hijo, y descubrió con espanto que su hijo lucía en perfectas condiciones, como si estuviera dormido. Además, notó algo que le heló la sangre. Vio que su hijo tenía los colmillos crecidos, y en estos se apreciaba un poco de sangre fresca. Al igual, su ropa tenía un poco de sangre. Por esos días se habían encontrado en las calles aledañas al cementerio algunos cuerpos sin vida,
que curiosamente los habían drenado de su vital líquido. Pronto se habló de un vampiro, pero algunas personas decían que esto era ridículo. Solo aquellos que vivían cerca de este lugar sabían que la idea no era tan descabellada, pues detrás de sus ventanas veían pasar a un joven alto, con pinta extraña, que después de unos minutos de verlo cruzar frente a sus casas, escuchaban gritos de sus víctimas. El padre de este joven decidió investigar si su hijo era un vampiro humano, o si alguien profanaba todas las noches su tumba. Una madrugada se escondió cerca del sepulcro de su hijo, y observó con espanto cómo su vástago salía del panteón para buscar a una nueva víctima. Algunas personas comenzaron a hablar y a señalar el hijo de este hombre como el vampiro que cada noche atacaba a los habitantes de La Piedad. El padre trató de callarlos pagándole fuertes sumas de dinero, pero el hombre que cuidaba el cementerio decidió terminar con esta pesadilla. Acudió a la iglesia de la Señora de la Piedad y habló con el señor cura. Le dijo que no le importaba si le creía o no, pero le dijo que quería le bendijera unas cadenas, las cuales usaría para encadenar el ataúd y así evitar que este vampiro siguiera cobrando víctimas. El cura, para sorpresa de este buen hombre, no solo bendijo las cadenas, sino además se ofreció para que la iglesia se convirtiera en el nuevo lugar de reposo para este vampiro, ya que al ser un lugar sagrado, no podría escapar de su ataúd. Y así fue, ya que al mover el ataúd hacia la iglesia, las muertes cesaron. Se dice que hasta el día de hoy reposa en el subterráneo de esta iglesia. Y bien, queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Ya sabes, déjame en los comentarios los temas que te gustarían escuchar en este programa de Solo para tus oídos. Deseo de todo corazón que pases una excelente noche y que tengas una excelente semana. Cuídate mucho. Hasta luego.